Vamos a cantar dos alabanzas más y vamos a estar entrando a la meditación. Nos vamos a poner de pie, vamos a decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es nuestro pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, Él me pastoreará. Jehová es mi pastor.
Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Dios les bendiga mucho. Les saludamos con la paz de nuestro Señor. Bienvenidos una vez más a la clase abierta del Centro de Fortalecimiento Teológico de nuestra iglesia. No se olviden, hermanos, recoger su material de la parte de atrás. También anotarse en la lista, porque solo los que están inscritos en el libro de la vida de asistencia van a recibir su certificado. Ya estamos a punto de terminar, hermanos, este primer módulo que estamos llevando del Sermón del Monte, así que es importante registrarse, por favor, hermanos. Y un último anuncio antes de empezar. También les dijimos, si alguien ha traído todas las lecciones que hemos enseñado en este trimestre académico, en mi oficina ya tenemos su regalo, hermanos, para su biblioteca personal. Todo estudiante de teología, mientras más libros tiene, mientras más Biblias de estudio tiene, distintas versiones de la Biblia, le ayuda mucho. Así que si alguien tiene, pase al final, hermanos, le voy a entregar su regalo. Y si alguien lo tiene, pero no lo ha traído, tráigalo la próxima semana. Estamos pidiendo que traiga todas las lecciones que ha llenado, ¿verdad? Como premio. De todas formas, en el grupo WhatsApp, hermanos de la iglesia, también está el formato digital. Si le falta alguno, puede imprimir, puede escuchar la audiotarea y llenarlo también. Dicho esos anuncios, oremos y empecemos nuestra clase abierta del Sé Fuerte. Oremos, por favor, hermanos, oremos. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Padre, por un día más de aprender tu palabra, por nuestra clase en el Centro de Formación Teológica de nuestra iglesia. Háblanos, Señor, mediante tu Escritura. Te pedimos de corazón, Señor, que queremos estar así como los discípulos estaban en el sermón, aprendiendo de las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Háblanos mediante tu palabra en esta noche. Te lo suplicamos orando en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Hemos visto en la anterior clase, queridos hermanos, cómo Jesús profundiza el tema del cuidado que debemos tener con nuestros ojos, nuestro pensamiento, nuestro sentir interior hacia otras personas que no son nuestras esposas y para las esposas que no son su esposo. Ahora vamos a ver la segunda parte, lo que Jesús habla sobre el valor del matrimonio y hacia nuestra esposa y viceversa. Para eso vamos a recordar lo que está pasando en nuestro país. Miren estos datos oficiales, por favor, hermanos, que está aquí en la pantalla. Tenemos los datos de un índice de una noticia muy triste, datos certificados, datos científicamente comprobados, de lo que está pasando en nuestro país. Los divorcios en Bolivia durante el último quinquenio, y se analiza en retrospectiva los últimos 5 años de lo que ha estado pasando en nuestro país. Vamos a empezar haciendo un zoom, por favor, una ampliación de lo que es Cochabamba. Tenemos en todo el país estos datos y lamentablemente nuestro departamento está entre los primeros 2 lugares más peligrosos para las familias, según el diseño original. ¿Por qué razón? Porque el 2017, solo el 2017 en la ciudad de Cochabamba hubo 3.770 divorcios. Cada divorcio involucra una familia. Cada divorcio origina nuevas generaciones de familias afectadas, porque los hijos que son la consecuencia, en este sentido, los que sufren las consecuencias de un divorcio, acarrean traumas psicológicos, en algunos casos también físicos, por alguna violencia que se dio,
pero cargan esas heridas y lo reproducen en su vida de joven, de adolescente, por eso caen en las drogas, en la delincuencia, y el futuro de su futuro matrimonio es muy incierto. Entonces, cuando veamos una cifra, hermanos, recordémonos que estamos hablando de familias, estamos hablando de hijos que sufren las consecuencias, estamos hablando de futuras familias que son afectadas. Entonces, en los últimos años en Cochabamba, el 2017, 18, 19, 20 y 21, tenemos esta cifra, hermanos, que casi son 14,000 casos de divorcio que solo se dieron en Cochabamba, El otro departamento con mayor índice de divorcio es La Paz. Vamos a ver también el recuadro de La Paz. Solo el 2017 había ya 5,000, el 2018 más de 6,000, 2019 más de 4,000, y es interesante, hermanos, que en todos los departamentos coincide que aunque ha sido muy catastrófico la pandemia, el COVID, la cuarentena y todo lo que se ha sobrellevado en nuestro país, por otro lado, si ustedes analizan la información, vemos un dato curioso, que en los últimos años de pandemia ha disminuido los índices de divorcio, ha disminuido. No es una noticia tan favorable, es un dato curioso, porque sigue siendo más de 1,000 familias destruidas el año 2020 y más de 1,000 familias destruidas el año 2021 en el caso de Cochabamba, y en el caso de La Paz, más de 2,000 familias el 2020, más de 2,000 familias el 2021, aún en tiempo de pandemia. Ahora, vamos a ver algunos otros datos, queridos hermanos, que está en la parte superior derecha, por favor, donde dice el número de divorcios por año de registro según departamento. El número total ya. Vemos, hermanos, que en los
matrimonial. En el tiempo de Jesús había muchas personas que a propósito daban carta de divorcio a sus esposas. A propósito. Ya se había vuelto una moda, un virus terrible en ese tiempo, y malinterpretaban lo que dice la Escritura en el Antiguo Testamento. Estaban tomando una porción del Antiguo Testamento para querer forzar el significado. Estaban interpretando mal el Antiguo Testamento, la ley, porque siempre el diseño original de la familia fue un hombre con una mujer hasta que la muerte los separe. Siempre el diseño del hogar fue de por vida, hermanos, de forma indefinida, no poniéndole un fin. Y en ese tiempo se puso de moda, lamentablemente, dar muchas cartas de divorcio como cualquier documento, en cualquier situación, por cualquier problema. Jesús ataca eso. Jesús ataca eso, lo que está pasando aún de las personas más letradas, los rabinos, los eruditos de ese tiempo, diciendo lo siguiente. Y ahí leemos Mateo 5, 31 al 32. Dice la palabra de Dios. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Fue dicho, ¿verdad? Fue dicho, dice. Pero yo os digo, Jesús habla con autoridad, pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella también adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Comete adulterio. En esto vemos, queridos hermanos, como dice nuestro material, un ejemplo de cómo los escribas y los fariseos en ese tiempo citaban la ley para algo que les convenía a ellos, pero Jesús no estaba de acuerdo con su interpretación, por eso les dijo, también fue dicho, dicen ustedes. Y Jesús por eso dice, pero yo os digo. Y Jesús es autoridad para enseñar este tema. El divorcio y las separaciones, hermanos, como en ese tiempo de Jesús, como en el nuestro actual, nuestro tiempo, es una epidemia en la sociedad actual. En la época del COVID, hermanos, y de la pandemia, ha sido tan difícil en nuestra sociedad, pero con ojos espirituales, identificando los verdaderos problemas de la sociedad, debemos nosotros recordar que el virus del divorcio está en su auge máximo. Como nunca antes en la historia de Bolivia está en la cúspide epidemiológica el virus del divorcio. Y lamentablemente, algunos procedimientos legales que ahora están a disposición de las personas tenían un propósito de, tal vez, en asuntos administrativos y procedimentales, agilizar con un sentimiento bueno, pero lamentablemente se ha convertido en un arma de doble filo que agiliza cualquier capricho de alguien, cualquier desacuerdo de alguien para dar carta de divorcio. Y Jesús claramente nos enseña, pero yo os digo, dice, ¿verdad? Yo os digo, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y Jesús tiene que aclarar, hermanos, a no ser por causa de pecado sexual, a no ser por causa de infidelidad. Y nuevamente Jesús está en base a lo que Dios ya había enseñado en su palabra, en la ley de Moisés, que el diseño original de la familia siempre fue un hombre con una mujer hasta que la muerte los separe. Pero por la dureza del corazón del hombre, se tuvo que poner lo que se menciona aquí específicamente, a no ser por causa de pecado sexual, de infidelidad o de fornicación. ¿Por qué Jesús aclara este tema, hermanos? No porque está dando puerta abierta al divorcio por esta causa,
Si no les está diciendo ese tiempo a los escribas y fariseos, ustedes que tienen casi 100 motivos humanos para querer dar carta de divorcio, ustedes que se están divorciando por una y otra pequeña cosa, como lo que estaba pasando en ese tiempo, les resume a una de esas cientos de opciones que tenían, que era excusa para los de ese tiempo, lo resume a una que realmente cita el texto bíblico. Pero esa una incluso está sujeta al diseño original de la familia, de que siempre fue el diseño del matrimonio a largo plazo, sin fin, hasta que la muerte los separe. Y ahí debemos aclarar, hermanos, antes de entrar y a ir poniendo esto en nuestro material. En el caso de los creyentes, de los hijos de Dios, y por supuesto de los seres humanos, es ley universal, hermanos, es ley para todo ser humano, de casarse y, como dice, hasta que la muerte los separe. Aún si hubiera el acto de fornicación, pecado sexual o infidelidad, ya sea del esposo o de la esposa, aún de lo que está destrozado, en Cristo se puede volver a construir. Aún la palabra anima a que se apele al perdón, a la reconciliación y al proceso de curar la herida del corazón que duramente ha sido dañada, ya que la infidelidad, el pecado sexual o la fornicación en este caso, como dice el texto, es una herida dura, es un aguijón terrible en toda relación matrimonial. Pero si se dan cuenta, hermanos, Jesús no enseña este tema sin antes haber dicho claramente que yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón, sin antes haber enseñado sobre la pacificación, la conciliación, el poder del amor, el poder del perdón, el poder en Cristo Jesús de depender de Él en todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Y no es casualidad. Por eso, queridos hermanos, es una ley de Dios para la humanidad, que el matrimonio es hasta que la muerte los separe, que no hay excusa, y que aún la terrible situación y el dolor tan grande en un matrimonio, si hubiere algún caso de infidelidad, de pecado sexual, aún la puerta está abierta para la reconciliación, el perdón y el acudir a Cristo. Cristo, hermanos, Jesús es el hacedor de nuestro cuerpo humano. Él es el primogénito de toda creación, dice la Escritura. Lo que ha sido destruido humanamente, Jesús puede construirlo. Ni la misma muerte ha podido con Jesús, y los seres humanos no podemos solucionar humanamente la muerte. Ningún ser humano tiene esa atribución, pero Jesús lo hace. Jesús es el hacedor de la mente, del corazón. Jesús estaba participando activamente con nosotros mientras éramos formados y concebidos en el vientre materno. Jesús puede reconstruir y puede sanar la herida del sentimiento destrozado de una esposa o de un esposo por causa de infidelidad, por causa de pecado sexual, por causa de fornicación. Jesús puede reconstruir, Jesús puede sanar. Jesús puede restablecer. Por eso, hermanos, debemos aclarar de que aún el tema del divorcio no es una opción según el todo del contenido de la palabra de Dios, sino apelar, hacer el esfuerzo y todo lo que esté en nuestro alcance para la reconstrucción de ese hogar, la reconstrucción de ese matrimonio. Ahora, con eso ya aclarado, hermanos, porque también esta lección abarca dos temas sobre vuestra esposa y vuestra palabra. Jesús nos dice, a ver, sobre su esposa vamos a aclarar este tema sobre el divorcio, y sobre la palabra, el valor de la palabra del ser humano en la segunda parte, y más que todo del Hijo de Dios.
En base a eso ya estamos listos, hermanos. Así que, por favor, aliste su bolígrafo, su lápiz. Vamos al número 1 para llenar, en base a lo que dice la palabra de Dios y lo que hemos aprendido hasta este momento. Dice la Escritura, hermanos, en Mateo 5, 31 al 32, ya dijimos, pero yo os digo, Jesús empieza que el que repudia a su mujer hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada también comete adulterio. Jesús apela a la familia a no acudir con tanta facilidad a escaparse por algo que legalmente se puede hacer, como es el divorcio. Ahora, anotemos, hermanos, en base a Mateo 5, el divorcio por otra razón que no sea infidelidad matrimonial hace que la persona cometa, ¿qué dice la palabra, hermanos? Adulterio. Anoten, por favor, adulterio. Por eso dice, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada también comete adulterio, porque ante la vista de Dios el matrimonio es indisoluble. El matrimonio es hasta que la muerte los separe. Entonces hace que cometa adulterio. Anotemos eso. Número 2. A ver, analicemos, queridos hermanos. ¿Verdadero o falso? Jesús enseña que el divorcio es aceptable. ¿Verdadero o falso? Falso, hermanos, completamente. Más bien está enseñando más minuciosamente, explicando las consecuencias para aquella persona que sea divorciado, y peor para el que se casa con alguien que sea divorciado. Número 3. Ahora sí, escuchemos, por favor. ¿Verdadero o falso? Jesús enseña que aunque haya una razón para el divorcio, sus discípulos deben ser justos aún en esto. ¿Verdadero o falso? Verdadero, muy bien. Aunque haya una razón, deben ir en la justicia de Dios, en lo que es justo delante de Dios. Aunque la sociedad diga que está ahí el divorcio listo, aunque haya facilidades, aunque no se quiera romper ese lamentable récord que tenemos en nuestro país, hermanos, nosotros vamos por lo justo, por lo verdadero, por el plan divino, por el diseño original de la familia. Número 4. ¿Verdadero o falso? Las bienaventuranzas también se aplican a nuestra relación con nuestro cónyuge. ¿Qué opinan? Muy bien, doblemente verdadero. Porque todo lo que hemos aprendido, hermanos, sobre la importancia de sanar la herida del corazón, de perdonar, de reconciliarse, de ser pacificadores, por supuesto, hermanos, que doblemente se aplica con nuestro ser amado en el matrimonio, con nuestro cónyuge. Y claro, con todas las personas, pero se aplica, por supuesto, como principio de vida para nuestro hogar. Ahora, en base, hermanos, a Mateo 5, 31, vamos a ir ahora al libro de Efesios, capítulo 5. Escuchen, por favor, hermanos, yo les leo la palabra. Y en base a eso vamos a contestar. Escuche bien lo que dice la Escritura en Efesios 5, 31 al 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia, dice el apóstol Pablo. Ahora, contestemos, hermanos, el número 5. Según este pasaje, el matrimonio es
una institución humana. ¿Qué opina? O, inciso B, el matrimonio es conveniente y práctico. O, inciso C, el matrimonio es una ilustración de Cristo y la Iglesia. O el matrimonio es puramente por razones culturales y legales. ¿Cuál es la respuesta correcta? Muy bien, según Efesios, literalmente, es C, una ilustración de Cristo y la Iglesia. Esto es muy importante, queridos hermanos, porque si nosotros anulamos el diseño divino del matrimonio, como 70,000 casos se han anulado en nuestro país, estamos dando a entender que Cristo y la Iglesia también se puede separar. Entonces es una estrategia muy sutil, muy astuta de Satanás y sus demonios que está sembrando en el corazón de las personas. Porque el ser humano que valora el diseño original de la familia, un hombre con una mujer hasta que la muerte los separe, luego entiende el valor del Evangelio y el valor de que Cristo murió en rescate por nosotros y de las bodas del Cordero, un evento escatológico después del arrebatamiento de la iglesia. Por eso, queridos hermanos, siendo esta una ilustración tan perfecta para entender el valor de la relación entre Cristo y su iglesia, es que nosotros debemos entender el diseño original. Ahora, para los esposos, especialmente en las características genéticas, biológicas que el Señor nos ha creado, a nosotros nos dice, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Por supuesto que la esposa debe amar por encima de todo en este mundo a su esposo, pero literalmente Dios dice, el esposo ame a su esposa como Cristo amó a su iglesia. En ese momento en que a usted le entre una desesperación, querido hermano, y quiera responder con algo de dolor o con algo, una palabra hiriente, un pensamiento destructivo a su esposa por algo que realmente ella le ha hecho, ella a propósito a veces le ha hecho, o sin querer queriendo, pero la culpa es de ella. Recuerde, hermano, así como Cristo amó a su iglesia. Cristo fue injustamente vituperado. Cristo fue injustamente juzgado. Cristo fue injustamente flagelado. Pero aún en medio de esa injusticia, Cristo fue fiel a su iglesia hasta la muerte en la cruz. Dio su vida por la iglesia. Y en ese momento donde uno quiere reaccionar, acude a Cristo y dice, mi humano pensamiento y sentir, quiero reaccionar de forma negativa, porque realmente en algunos casos es culpa de la esposa. Pero aún en esas circunstancias, usted ore interiormente y diga, Cristo, Jesús, gobierna mi ser, gobierna mi pensamiento. No quiero herir a mi esposa, ni de palabra, mucho menos en algo que yo haga en contra de ella. Y acuda a Cristo. Y diga, así como Cristo amó a su iglesia, así yo debo amar a mi esposa. Jesús, dame fuerza, dame valor para hacer. Y en ese momento usted va a ser poderosamente fortalecido por nuestro Dios para cumplir lo que dice su palabra. Ahora, dice el número 6, hermanos. Terminemos esta primera parte en el número 6. Dice, en su opinión, y esto ya es más personal, hermano, según lo que usted cree, puede marcar lo que vea conveniente. En su opinión, ¿cómo afecta el divorcio a nuestro deseo de ser sal y luz en la sociedad?
¿Cómo afecta el divorcio, hermanos? ¿Cómo afecta? Si usted cree que afecta negativamente los valores de nuestros hijos, subráyelo, es respuesta personal. Si usted cree que nos descalifica como discípulos de Jesús, el inciso B, subráyelo también. Si usted cree que daña la ilustración de Cristo y la Iglesia, también subráyelo, por favor. Si usted cree que es admitir que un conflicto no puede resolverse, subráyelo o no. Si usted cree que no le muestra al mundo que hay una forma mejor, subráyelo. Si usted cree que es un pecado imperdonable, subráyelo. Aunque no lo es, ¿verdad? No es. No lo subraye. Con eso ya estamos listos, hermanos, para entrar a la segunda parte. Vamos a la segunda hoja, por favor. Y como se han dado cuenta, hasta la fecha les hemos entregado 50 hojitas. Ya estamos en el número 50. Al terminar este módulo, que este mes ya terminamos, usted va a tener un pequeño libro completo sobre el Sermón del Monte, y así cada vez. Por eso es muy importante que guarde el material, y de todas formas la copia digital siempre lo publicamos en el grupo WhatsApp. Después de que Jesús, queridos hermanos, enseña sobre que somos nosotros la sal de la tierra, nos ha dicho Jesús que somos la luz del mundo. Jesús nos ha enseñado sobre la ley, no anula la ley en los profetas, en el Pentateuco y en todo el Antiguo Testamento, sino más bien lo enseña más minuciosamente Jesús, lo valida perfectamente. Después de que Jesús nos ha enseñado cómo actuar con respecto a la ira, a las relaciones interpersonales, Jesús nos ha enseñado el anterior jueves sobre el adulterio y ahora nos ha enseñado sobre el divorcio. Ahora Jesús nos enseña sobre el valor de nuestra palabra, hermanos. Y entramos así a este otro tema que la próxima igual vamos a profundizar. Jesús nos enseña a nosotros, ahora en primera persona plural, nosotros, los hijos de Dios, nosotros, los discípulos de Cristo, nos enseña a nosotros, hermanos, que usted y yo somos hombres de palabra y hombres de la palabra, o viceversa, que usted y yo, como hijos de Dios, hombres y mujeres, somos de la palabra, refiriéndose a la Escritura, de la palabra de Dios. Hacemos lo que dice la palabra de Dios. Y también somos de palabra, por eso está con mayúscula y con minúscula. Cuando nosotros decimos, hermanos, que somos hombres y mujeres de la palabra con mayúscula, estamos diciendo que nos basamos en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Y cuando decimos que nosotros somos de palabra minúscula, estamos diciendo que lo que usted dice con su boca, lo que nos comprometemos de palabra, es ley para este mundo, hermano. O sea, vale mucho. Y ese es el tema que va a abordar Jesús, porque en la tradición de los líderes religiosos de la época de Jesús, había un sistema muy complejo, como dice nuestro material, relacionado con los juramentos. Y habían muchas obligaciones a veces que se hacía con los juramentos. Y se juraba por todo. Y el valor de la palabra del ser humano se había perdido porque era necesario hacerlo juramentar de distintas formas. Por cosas de la creación, por cosas de los seres queridos, por un bien mueble, etc. Por eso Jesús dice en Mateo 5:34, y vamos a leer, hermanos, desde el versículo 33, por favor, leamos. Vamos a leer juntos, hermanos. Yo voy a leer un versículo, ustedes el siguiente. Mateo 5:33 al 37, por favor. Vamos a empezar por Mateo 5:33. Yo leo el primer versículo y ustedes el segundo con voz fuerte, hermanos. Y si alguien no tiene la versión Reina Valera, la reina de las versiones,
Puede ver la pantalla, hermanos, aquí también vamos a proyectar y vamos a leer una sola versión. Dice la Escritura, queridos hermanos, Mateo 5, 33 al 37, el primer versículo. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. 34, hermanos. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. 36. Y el 37. Pero sea vuestra palabra sí, sí, no, no. Porque el que es más de esto, de mal procede. Que tú sí sea sí y tú no sea no. Los hijos de Dios, queridos hermanos, andamos en la palabra de Dios. Y por supuesto, los hijos de Dios somos hombres y mujeres de palabra. De palabra. Por eso Jesús, hermanos, está enseñando que lo que se estaba diciendo en el tiempo antiguo, lo que Moisés también había enseñado, se valida y dice, no usen el nombre de Dios para prometer, para jurar lo que no van a cumplir, porque en ese tiempo se les salía. Y era un dicho muy común, como a veces en nuestro lenguaje coloquial o nuestro lenguaje común, se escucha en las calles, en los vecindarios, te juro por Dios, voy a cumplir. ¿Han escuchado eso, hermanos? Te juro por mi mamita que está en la tumba. Algunos dicen. ¿Qué más se escucha, hermanos? Te juro por esto, por el otrito, que me pase esto, dicen, si no te voy a cumplir. Y se ha devaluado tanto la honorabilidad, la ética y la palabra del ser humano que por todo y por nada se jura hoy en día. Por eso en el lenguaje, hermanos, nuestro, como hijos de Dios, casi no usamos el jurar. Porque lo que el Hijo de Dios, su sí es sí, su no es no. Y mucho más lo que promete debe de cumplir. Por eso dice aquí, queridos hermanos, el número 1. Vayámosle llenando, por favor. Si Mateo 5:34 dice, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. ¿Qué dice, hermanos? Leamos y completemos, por favor. Número 1, ya estamos en la segunda página. Número 1, en Mateo 5:34, Jesús dijo, escribamos, ¿qué dijo, hermanos? No juréis en ninguna manera. No juréis en ninguna manera. Número 2. Analicemos, hermanos. ¿Qué creen que es? ¿Verdadero o falso? Jesús estaba enseñando que la sinceridad y la integridad eran extremadamente importantes para él. ¿Verdadero o falso? Muy bien, verdadero. Si bien decir te prometo es mucho mejor que decir juro por esto, pero aún así es mucho mejor el sí o el no del creyente. El compromiso de palabra lo debe de cumplir. Por eso Jesús está enseñando que la sinceridad y la integridad son muy importantes para Jesús. 3, escuchen bien, verdadero o falso. Jesús esperaba que sus discípulos nunca se comprometieran a nada para el caso de que no pudieran cumplir. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿verdad? No es que no quería que se comprometan, por ejemplo, con la obra de Dios, o el uno con el otro. Falso.
Jesús quería que se comprometan, pero que honren su palabra, que su sí sea sí, que su no sea no. Número 4. Y nuevamente, hermanos, es respuesta personal. ¿Cómo se sentiría usted si alguien le prometiera algo y nunca cumpliera su promesa porque no lo había dicho en serio? ¿Cómo se sentiría usted? Puede decir tal vez inciso A, no me molestaría porque la gente siempre hace eso. O inciso B, me molestaría, pero lo comprendería porque yo hago lo mismo. O inciso C, me molestaría porque es insincero, no ha sido con sinceridad, ¿verdad? Las respuestas que usted vea, hermanos, conveniente, márquelo, por favor. Varía según cada persona, pero tiene la libertad de poder marcar todo esto. Y ahí nos preguntamos, hermanos, como está en esta lupita, que es para desarrollar luego en la casa con más tiempo. ¿Cuáles son las pautas de sinceridad e integridad en nuestra cultura? ¿En qué difieren de las pautas de Jesús? ¿En qué difiere, hermanos? ¿Cómo es en nuestra sociedad? Nosotros creemos firmemente, como dice nuestro Señor Jesús, que debemos ser hombres y mujeres que anden en base a lo que dice la palabra de Dios. Y que debemos ser hombres y mujeres de palabra. Cumplir, honrar nuestro compromiso verbal. En ese sentido, el compromiso verbal, hermanos, es tan importante para Dios que Él espera que lo cumplamos. Por eso debemos nosotros orar y pedir que el Señor nos dé sabiduría en lo que nos comprometemos. Debemos de honrar eso. Como también en lo que hemos aprendido en la primera parte, es muy probable, hermanos, porque eso ocurre en todo matrimonio. Y estamos orando y planificando y coordinando con el liderazgo de nuestra iglesia para pronto, el mes de mayo, como meta, cerca al Día de la Familia, empezar un nuevo ministerio que se llama Ministerio para Matrimonios Jóvenes. Y eso significa matrimonios que están entre los 0 y 10 años. Podemos reunirnos una vez al mes para orar juntos, para degustar algo rico, reunirnos una vez al mes para aprender un tema sobre esto, por ejemplo, para profundizar ya casos específicos de la ofensa en el hogar, cómo lidiar con los problemas entre esposo y esposa, la crianza de los hijos, las finanzas en la familia, nuestro deber conyugal, etcétera, temas que es bueno aprenderlos detalladamente con todos los que son de esa característica, que están entre 0 a 10 años de casados, ¿verdad? Y por supuesto, para todos los demás tenemos muchas actividades para fortalecer la familia y el hogar, especialmente el mes de mayo. Así que con eso en mente, queridos hermanos, vamos a orar. Y para orar, recordemos, por favor, las veces en que por alguna circunstancia, y nadie puede decir, no se me ha pasado por la mente, todos en algún momento de dolor, de frustración, se nos ha pasado por la mente la separación, o quizás por algún dolor tan grande, o aún por haber atravesado ese aguijón en el matrimonio, que es la infidelidad, se ha pensado en el divorcio. Pero en base a las palabras de Jesús vamos a orar, hermanos, para que el Señor fortalezca nuestro matrimonio, para que el Señor Jesús gobierne nuestro pensamiento, nuestro ser. Oremos, por favor, oremos. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, te damos por la enseñanza de tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos hablas y nos fortaleces en tu Escritura, y en el Sermón del Monte ahora aprendemos, Señor, sobre la importancia del diseño original de la familia,
que es hasta que la muerte nos separe. Bendice nuestros matrimonios, Señor. Bendice la unión que se ha establecido entre un hombre y una mujer, y aún en medio de la prueba más dura y difícil, que sea vencida en el nombre de Jesús. Danos, Señor, un corazón pacificador. Danos un corazón, Señor, que perdone, y un corazón, Señor, para aquellos que se ha cometido, Señor, algún pecado, para poder entrar en comunión contigo, restituirlo y en el nombre de Jesús tener un cambio de actitud, un cambio de mente, un cambio, Señor, en todo nuestro ser. Bendice, Señor, nuestros matrimonios. Como también, Padre, nos comprometemos en las palabras que vertimos. Danos sabiduría, Señor, en las palabras con las que nos comprometemos, para ser, Señor, hombres y mujeres de palabra que honran lo que se comprometen para gloria de tu nombre. Gracias, Padre, porque podemos seguir creciendo cada día más en base a la instrucción de tu palabra. Todo esto oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, yo creo que buen tiempo de estar atentos. Nos vamos a poner de pie, vamos a cantar las dos alabanzas, vamos a tener ofrendas y después vamos